Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del artículo de este año. Vamos a revisar esta publicación del New England acerca de sepsis. Este es un tema muy importante que debemos discutir ya que todos o nos hemos enfrentado a esta entidad o seguramente nos vamos a enfrentar. Los datos epidemiológicos nos muestran que hay 49 millones de casos anuales, de los cuales hasta 11 millones pueden llegar a fallecer. Lastimosamente de estos casos el 85% se presenta en los países de bajos o medianos ingresos. Y si bien en los últimos años la mortalidad de esta entidad ha venido disminuyendo, su incidencia viene en aumento, pero esto se debe más que todo a un mayor reconocimiento de esta enfermedad. En términos de la definición, vamos a entender la sepsis como un daño orgánico agudo secundario a una disregulación de la respuesta inflamatoria que se genera frente a una infección. Y si bien lo más común es que esta infección sea de etiología bacteriana, también se puede ver a infecciones virales, fúngicas e incluso parasitarias. Ya lo que es la definición operativa para el diagnóstico de la sepsis es algo que ha venido cambiando en el tiempo, pero desde hace ya varios años nos regimos por la definición del sepsis 3, que define la sepsis como un foco infeccioso sospechado o conocido asociado a un daño orgánico agudo que se determina mediante el score de SOFA, pero posterior al sepsis 3 han venido saliendo otros intentos de definiciones, incluso una recientemente publicada el año pasado. En cuanto a las infecciones que más pueden llevar al desarrollo de la sepsis, la más común va a ser la infección respiratoria, hasta el 60% de los casos, y tenemos un 15 a 30% de los casos que se pueden haber a infecciones de foco urinario o de foco abdominal, y ya en una menor medida quedan las otras infecciones que podríamos llegar a encontrar en los pacientes. Es importante que sepamos que en el 60 al 70% de los pacientes logramos identificar o aislar cuál es el microorganismo causante de esta entidad, dentro de los cuales los más comunes, como dijimos, van a ser las bacterias, cocos gram positivos y bacillus gram negativos principalmente, y posterior a eso suelen venir los hongos, particularmente la cándida. Cuando hablamos de la fisiopatología de esta condición, tenemos que verlo como una secuencia de eventos. Inicialmente van a estar los factores asociados al huésped y al microorganismo. Los que se asocian con el microorganismo encontraríamos sus factores de virulencia, la cantidad del inóculo, la inmunogenicidad del mismo, las características del microbioma y la disponibilidad de nutrientes. Cuando miramos los factores que están asociados al huésped, tendríamos la edad, las comorbilidades, la presencia o no de inmunosupresión, así como la predisposición genética. Como lo mencionaba Andrés desde la definición, el punto está en la respuesta inmune disregulada. Esto inicia con una activación de la misma, planteada inicialmente desde la inmunidad innata. Sin embargo, la magnitud de la respuesta puede llevar a una respuesta paradójica, es decir, cuando esta respuesta inmune es tan alta, termina llevando en cierta forma a un agotamiento de la respuesta inmune que nos lleva a una inmunosupresión funcional. Tenemos aumento de célula T reguladora, tenemos disminución de monocitos, tenemos citoquinas que tienden a ser más antiinflamatorias y tenemos disminución de la hematopoiesis de la línea linfoide. Esto posteriormente y toda esta inflamación impacta a nivel del endotelio, favoreciendo lo que es la inflamación del endotelio, la disrupción del mismo, el aumento de la permeabilidad y la afectación del glucocálix. Esto favorece la aparición de un tercer espacio que conlleva gran parte de los síntomas que mencionaremos después. Finalmente, esto en estadios avanzados nos lleva a la falla multiorgánica que puede condicionar el fallecimiento del paciente. Ya en lo que sería la sintomatología de cómo debemos sospechar esta entidad, lo que se describe clásicamente es que vamos a tener síntomas inflamatorios sistémicos y síntomas inflamatorios locales. Dentro de los síntomas inflamatorios sistémicos tenemos lo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí podemos encontrar fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, y ya en estadios más severos de la enfermedad, como podría ser el choque séptico, podemos encontrar hipotensión o hallazgos relacionados con hipoperfusión. Y esto se va a acompañar usualmente de esta respuesta inflamatoria local que les comentaba, en donde vamos a encontrar signos asociados al foco originario de la entidad, como pueden ser síntomas irritativos urinarios, como pueden ser síntomas respiratorios.
Sin embargo, es muy importante que sepamos que la presentación de la sepsis puede ser muy heterogénea y hay ciertas ocasiones en las que la debemos sospechar pese a que no tengamos los síntomas que les acabo de mencionar. De esta manera, si tenemos una disfunción orgánica aguda en un paciente en el cual no encontramos una causa de la misma, deberíamos de sospechar la posibilidad de que se trate de una infección. Y también cuando tenemos pacientes que tienen alteración del estado de la conciencia no explicada por otra causa o descompensación de patologías crónicas que tampoco tienen una identificación clara, deberíamos de sospechar que de pronto hay una infección que no ha sido manifiesta clínicamente en el paciente y que esto está conllevando al desarrollo de esta entidad que es la sepsis. Cuando nos referimos al tratamiento, tenemos tres pilares: el antibiótico, el manejo de la volemia y el requerimiento o no del soporte vasopresor. El antibiótico va a ser fundamental, su elección pues inicialmente va a ser empírica y debe basarse en los factores individuales y hospitalarios respecto a su epidemiología para definir el espectro del cubrimiento. Idealmente debe hacerse lo más rápido posible, especialmente en el paciente que está en choque séptico, y ajustando el espectro una vez contamos con un aislamiento definitivo. Respecto a la volemia, recordamos el 30 cc por kilo como dosis estándar de manejo de líquidos endovenosos, idealmente con soluciones como el lactato de Ringer, recordando siempre que tanto la sobrecarga de volumen como una reposición inadecuada del mismo pueden llegar a ser perjudiciales, y cada vez hablamos más de la medición de la respuesta con medidas dinámicas más que con medidas estáticas. Finalmente, el paciente que a pesar de la reanimación hídrica no responde y persiste o aparece en hipotensión, va a ser necesario el uso de soporte vasopresor, siendo la primera línea el uso de noradrenalina. Cuando se requieren dosis cada vez más altas de este medicamento, se sugiere el acompañamiento con vasopresina, buscando disminuir el requerimiento de catecolaminas. Y recordando que cuando el paciente está en choque séptico y tiene este requerimiento vasopresor, se habla de la adición del manejo con esteroide sistémico, inicialmente hidrocortisona, mostrando beneficios respecto a tiempo en el estado de choque, disminución de ventilación mecánica, con resultados realmente contradictorios respecto a mortalidad. Y hay información que nos habla que probablemente la combinación de hidrocortisona con fluorocortisona podría ser una mejor opción. En términos de desenlaces, como dijimos, pues estos pacientes pueden llegar a tener una fatalidad relacionada con la infección y con el episodio agudo de la disfunción orgánica. Sin embargo, es importante que sepamos que si el paciente sobrevive, a largo plazo va a tener un peor pronóstico, ya que se asocia con peores desenlaces comparado con personas de la misma edad que no hayan pasado por un episodio de sepsis. Se cree que esto es debido a que los pacientes quedan con una respuesta inflamatoria crónica que se perpetúa en el tiempo y que de esa manera puede llevar al desarrollo de estos diversos desenlaces adversos que se han descrito en las cohortes de seguimiento de estos pacientes. Y con esto terminaríamos este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el artículo que vamos a revisar el próximo mes. Tenemos esta opción publicada en Lancet acerca de bacterias gram negativas multidrogoresistentes O este Core Curriculum de Magnesio del American Journal of Kidney Diseases. Nos vemos en un mes. Nos vemos en 15 días. En un mes. Sabía que le iba a cagar, lo sabía.